Sean todos bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a continuar con el tema de fracciones. Vamos a ver representación de fracciones en la recta numérica. Bien, primero que nada, para representar una fracción en la recta numérica hay que tener en cuenta algunos casos. En este caso hay que conocer lo que es una fracción propia, lo que es una fracción impropia. En cuanto a las aparentes y equivalentes a la unidad, no es muy necesario, ya que las fracciones aparentes y las equivalentes a la unidad representan un número entero. Y nuestro propósito en este tema o en este video es representar más que todo las fracciones. Bien, vamos a ver fracciones propias. ¿Sí? Las fracciones propias sabemos que son aquellas que son menores que la unidad, aquellas en las que el numerador es menor que el denominador. Por ende, el resultado me va a salir entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos a ver cómo las vamos a acomodar acá en la recta numérica. Vamos a ver un ejemplo. Hay que representar en la recta numérica la siguiente fracción, 3 quintos. Primero, debo ver que esta sea una fracción propia, y lo es, porque el numerador es menor al denominador. Quiere decir que está entre el 0 y el 1. El número 3 quintos está entre el 0 y el 1. ¿Qué voy a hacer? Primero, a mi recta numérica, entre el 0 y el 1, entre el 0 y la unidad, la voy a dividir en 5 pedazos de acuerdo al denominador que me han dado. Si mi denominador es 5, lo divido entre 5. Si mi denominador es 10, lo voy a dividir en 10 partes. Si mi denominador es 8, lo divido en 8 partes. Dependiendo del denominador, voy a dividir mi recta numérica entre el 0 y el 1. ¿Sí? En este caso está dividido en 1, 2, 3, 4 y 5 partes, de las cuales dice que debo avanzar hasta la posición 3. 1, 2 y 3. Y ahí es donde se encontraría mi número 3 quintos. Muy bien, vamos con el siguiente ejemplo para que se entienda un poco mejor. Me piden representar 4 sextos. Entonces ahora mi recta numérica ya no la voy a dividir en 5, la voy a dividir en 6. Es decir, de 0 a 1 la voy a dividir en 6. Una vez dividido en 6, lo que voy a hacer es contar 4 espacios. 1, 2, 3 y 4. Ahora, de esos 4 espacios, pinto ahí el número y me quedaría 4 sextos. Y ya lo habré representado en la recta numérica. Muy bien, vamos ahora con cómo represento las fracciones impropias. Ya sabemos que una fracción impropia es aquella que es mayor a la unidad. Es aquella en la que mi número se va a encontrar a la derecha del 1, es decir, es mayor que 1. Bien, vamos a continuación. Vamos a ver algunos ejemplos. Me piden representar 6 quintos. 6 quintos es una fracción impropia porque el numerador es más grande que el denominador. Quiere decir que es mayor que el número 1. Por ende, por eso hice mi recta hasta el número 2. Ahora, ¿cómo veo cuántas divisiones hacer? El denominador me indica cuántas divisiones hacer por unidad. En este caso el denominador es 5. Entonces debo hacer 5 divisiones por unidad. Es decir, del 0 al 1 5 divisiones y del 1 al 2 otras 5 divisiones. Y ahora simplemente es contar 6 divisiones y ahí estaría posicionado mi número 6 quintos. ¿Por qué apareció ahí el punto? Contemos. Empiezo en el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es el numerador. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejemplo. Me piden representar 4 tercios. Quiere decir que a mi unidad del 0 al 1 lo voy a dividir en 3 partes. Y del 1 al 2 lo voy a dividir en 3 partes. Ahora voy a contar 4 unidades. Del 0 empiezo en el 0, luego es 1, 2, 3 y 4. Y es justo ahí delante del 1 donde va mi 4 tercios. Bien, ahora para calcular la fracción de una cantidad debo realizar lo siguiente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Y es que puedo representar fracciones de cantidades, es decir, de números. Por ejemplo, me podrían decir cuál es la tercera parte de 28, cuál es la octava parte de 16, cuáles las 2/3 partes de 15, y tengo que saber responder esa pregunta. Bien, lo vamos a ver por medio de un problema. Gabriel tiene una colección de 12 gorras. 3/4 de ellas son de sus equipos de fútbol favoritos. ¿Cuántas gorras de sus equipos favoritos tiene Gabriel? Lo primero que vamos a hacer es hacer un bosquejo o un dibujo de las gorras. En este caso son 12 gorras. Ahí están mostradas en este caso 12 gorras representadas por círculos. Dice que de las cuales 3/4 de ellas son de su equipo de fútbol. Todavía no sé qué es 3/4. Lo que sí sé es que debo dividir a esas 12 en cuántas partes.
en 4. ¿Por qué? Porque no se olviden que en la parte de la fracción 3/4, el 4 me indica en cuántas partes debo dividir a mi unidad, a mi todo. Y en este caso lo estoy dividiendo en 4 partes. De tal manera que cada una de las partes tiene 3 gorritas. De esas 4 partes divididas, ¿cuántas debo agarrar? 3 debo agarrar. Si agarro 3 partes, me quedaría 1, 2 y 3, y cada uno tiene 3, 3 por 3, 9. Es decir, 9 gorras de sus equipos favoritos son las que tiene Gabriel. Pero ¿cómo lo vamos a hacer de manera analítica? ¿Cómo lo vamos a hacer mediante operaciones? ¿Qué se debe hacer? Primero, me dicen que debo encontrar las 3/4 partes de 12. En este caso, lo que voy a hacer primero es multiplicar el numerador por el total. Quiere decir, multiplico el 3 por el total de gorras que hay, en este caso 12. 3 por 12 me da 36. Una vez obtengo ese resultado, lo único que debo hacer es dividir 36 entre el denominador, en este caso 4. 36 entre 4 es 9 y esa sería mi respuesta. Son 9 las gorras de sus equipos favoritos. Esa es la operación que hay que hacer. Hay que multiplicar el numerador por el total y dividir el resultado entre el denominador. Vamos con el siguiente. Un ciclista recorrió en total 105 kilómetros. El primer día recorrió un tercio del camino, el segundo día 2/5 y dejó el resto para el tercer día. ¿Cuántos kilómetros recorrió cada día? Bien, vamos a plantear el problema. Primero hay que multiplicar el numerador por el total y el resultado dividir entre el denominador. Eso es de una manera mecanizada, pero vamos a hacerlo pensando un poco. Un tercio de 105 es prácticamente agarrar y dividir 105 entre 3. 105 seccionarlo en 3 partes, porque me dice, agarra la tercera parte o un tercio de parte de 105. Al hacer esto, me queda 35 kilómetros. Quiere decir que en el primer día recorrió 35 kilómetros. En el segundo día ya me dice que agarre 2/5 partes de 105. Quiere decir que hay que dividir a 105 entre 5 y a eso hay que multiplicarle 2. O también puedo primero multiplicarle por 2 y luego dividir entre 5 y me queda 42 kilómetros. Por ende ya tengo cuánto recorrió el primer día y cuánto recorrió el segundo día. Ahora lo que tengo que hacer es sumar esos 2 días y restarlo con la cantidad total del recorrido que hizo para obtener cuánto recorrió el tercer día. Y ya tendría mis respuestas. El primer día recorre 35 kilómetros, el segundo día recorre 42 kilómetros y el tercer día recorre 28, que es la resta de 105 menos las 2 rutas recorridas. Bien, vamos a ver la manera de hacer una fracción como reparto. Una fracción como reparto es prácticamente dividir el numerador entre el denominador. Bien, en este caso vamos a verlo por medio de un ejemplo. Me dice que debo repartir en 3 partes iguales 2 sandías a 3 personas. Es decir, debo repartir 2 sandías a 3 personas. ¿Qué debo hacer primero? Primero dibujo mis sandías. Luego, como son 3 personas, lo que voy a hacer es dividir a cada sandía entre 3 o en 3 partes iguales. Si fuesen 5 personas, las dividiría en 5 partes iguales. Si fuesen 50 personas, la divido en 50 partes iguales. Una vez ya las tengo divididas en 3 partes iguales, voy a agarrar esas partes, las cuento, en este caso ya son 6, y divido entre la cantidad de personas que hay para repartir. Es como si ya tuviese 6 tajadas y debo repartirlas a 3 personas. Les quedaría 2 a cada una de esas personas. Es decir, 2 tajaditas les va a llegar a cada una de esas personas. Bien, ahora vamos con fracciones equivalentes. Una fracción equivalente es aquella que representa la misma parte de un conjunto. Es decir, es una fracción equivalente, es aquella fracción en la que parece que son fracciones diferentes, pero en realidad son fracciones iguales. Solo que vamos a ver cómo obtener eso. Por ejemplo, si tengo una pizza de 2/4 de porción y una de 4/8, estas prácticamente son equivalentes si es que son del mismo tamaño, si es que son del mismo grosor. ¿Por qué? Mi fracción de 2/4 representa la pizza de 4 porciones. Dice, de estas 4 porciones, yo estoy agarrándome 2 porciones. Dicho de otro modo, me estoy agarrando la mitad de la pizza. Y si mi pizza está dividida en 8 partes, y yo agarro 4, también estaría agarrando la mitad. Prácticamente en ambos casos estoy agarrando la mitad de la pizza,
Por ende, son fracciones equivalentes, porque representan la misma cantidad que estoy tomando en cada objeto. Para determinar si mis fracciones son equivalentes, debo multiplicar los términos en cruzado. Y si mis productos son iguales, mis fracciones son equivalentes. Es decir, 2/4 será equivalente a 4/8. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar el numerador con el denominador cruzado, y el denominador con el numerador cruzado. Es decir, 2 por 8 será igual a 4 por 4. En este caso sí, 16 es igual a 16. Vamos a ver otros ejemplitos, ya que esta sí es fracción equivalente. Primer ejemplo, 3/8 será igual a 9 sobre 16. Hay que multiplicar en cruzado. 3 por 16, multiplicar con 9 por 8. Multiplicar en cruzado. 3 por 16 y 9 por 8. 3 por 16 me da 48 y 9 por 8 me da 72. Por ende, no son fracciones equivalentes. 2 novenos será igual a 8 sobre 36, multiplico en cruzado. 2 por 36 me da 72 y 9 por 8, 72. Son fracciones equivalentes. Por último, 15 sobre 18 sobre 60 sobre 72. Multiplico 15 por 72, multiplico 18 por 60, me devuelve 1080 a ambos lados y por ende sí son fracciones equivalentes. Vamos en la última parte, amplificación y simplificación de fracciones. Para amplificar una fracción, debo multiplicar al numerador y al denominador por el mismo número, pero que no sea el 0. Por ejemplo, me piden amplificar por 3 a 15 sobre 18 avos. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar por 3 al numerador, multiplicar por 3 al denominador. En este caso, 15 por 3, 45, 18 por 3, 54. Y eso me da 45, 54 avos. Siguiente ejemplo, debo amplificar 20 sobre 60 avos por 4. 20 por 4, 80, 60 por 4, 240, es decir, 80, 240 avos. Eso es para amplificar una fracción. Multiplicar al numerador y al denominador por un mismo número distinto de 0. Muy bien, para simplificar es casi similar, solo que en lugar de multiplicar al numerador y al denominador, los voy a dividir. Divido o simplifico por 3, al 15 al numerador lo divido entre 3 y al denominador también. 15 entre 3, 5, 18 entre 3, 6. Eso me devuelve 5 sextos. Otro ejemplo podría ser 2 sextos, hay que simplificar por 2, es decir, al 2 lo divido entre 2, al numerador, y al denominador también lo divido entre 2. Eso me devuelve 1/3. Muy bien, eso sería todo por la clase de hoy. No olviden darle me encanta al vídeo, comentar aquí debajo y suscribirse al canal para más contenido. Saludos.